Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos tratando de acomodarnos porque hoy somos una multitud y tenemos una multitud de temas para hablar con ustedes. Qué programón que tenemos hoy, Carmen. Sí, buenos días a buenos todos, días, Elisa, a nuestros invitados Sabrina, y nuestros invitados que vienen en representación de toda una comisión de trabajo del colegio, ¿no? Muy buenos días, Milagros, buenos días, Fernando. Buen día. ¿Cómo están? Yo creo que le podemos pedir tiempo a la gente de Tiempo de Salud después para que nos deje el programa media horita más para seguir hablando, porque el tema de hoy va a dejar mucha tela para seguir cortando en próximos programas. Por supuesto, por supuesto. Hoy vamos a hablar de todo, hasta de lenguaje inclusivo, Inclusive. Me salió, ahí me traicionó la E. Vamos a hablar de todo y especialmente de la jornada que está organizando la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos aquí en www.radiopalermo.com.ar para quienes no nos escuchan en el dial, y para los que nos escuchan en el dial 94.7 de Radio Palermo. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok, o si no por mail en entredichos@traductores.org.ar. También pueden encontrar toda la información sobre la jornada de español, sobre las jornadas futuras, que ya vamos a contar un poco en la agenda de qué se tratan, en www.traductores.org.ar. Hasta las 11 seguimos aquí en Entredichos por Radio Palermo. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y como dijimos antes, el sábado está la jornada de la Comisión de Español, que como ya vamos a hablar durante todo el programa en la agenda, solamente la mencionamos, después los chicos van a dar más detalles. El miércoles 4 de julio a las 18:30 horas, realizará una clase de yoga a cargo de la Comisión de Deportes y Bienestar. Es una actividad no arancelada, abierta al público en general, es de cupos limitados. Se realizará el 4 de julio a las 18:30 horas en el Auditorio Tanoue de Avenida Corrientes 1834. Quienes quieran inscribirse deberán enviar un mensaje con nombre, apellido y teléfono a infocomisiones@traductores.org.ar. La recomendación es ir con ropa cómoda y una hora de ayuno. O sea, si vas a ir a las 6:30 de la tarde a hacer yoga, a partir de las 5:30 deja los mates. Después, el sábado 14 de julio se realizará la jornada El futuro de la tecnología y las artes audiovisuales. Es una jornada a cargo de la Comisión de Tecnología, ¿verdad? De Recursos Tecnológicos. El invitado especial es José Castro Roy, que vamos a conversar con él en los próximos programas. En el próximo programa, no en el siguiente, ¿no? El 10 de julio. El 10 de julio. Un traductor profesional que quiera ofrecer servicios de calidad de forma optimizada debe conocer lo último en recursos tecnológicos, además de saber cuáles son los mercados laborales que más demanda ofrecen. El lugar de realización es en el Instituto Casa de Jesús, en Avenida Corrientes 4471, y para inscribirse deben hacerlo en línea en www.traductores.org.ar o personalmente en la sede de Avenida Corrientes 1834. También esta semana arrancan los cursos del papel, el PDF y las imágenes a Microsoft Word,
que es dictado por Lorena Roque, es de Aplicaciones Informáticas para Todos los Idiomas, y el miércoles 4 de julio se realizará la charla de inserción laboral, consejos y errores más comunes, dictado también por Lorena Roque, es con temática de ejercicio profesional también para todos los idiomas. Y como siempre nos acompaña Avi, que es el aliado indispensable para los traductores. Fine Reader 14 es el resultado de más de 20 años de experiencia en OCR. Con sus tecnologías inteligentes facilita la vida personal y laboral de todos los usuarios, a la vez que aumenta su productividad en las tareas diarias relacionadas con documentos impresos escaneados y en PDF. Fine Reader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. Avi, sponsor oficial de Entredichos. ...94.7. Y como nos contaba Sabrina, nuestra locutora, que el colegio tiene una agenda sumamente nutrida, como siempre, el 14 de julio se va a realizar una jornada que organiza la Comisión de Recursos Tecnológicos y también de Traducción Audiovisual, eso queríamos aclarar. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de la super jornada que está organizando la Comisión de Español. Y la verdad que acá están los representantes, la consejera a cargo de la comisión, Leticia Martínez. Todos, Carmen, tenés que venir. Yo hoy soy ignorante, me declaro ignorante, por lo tanto los escucho. A ver, Eli. Bueno, hoy está Leticia con nosotros, nuestra productora, así que le vamos a darle la palabra a Leticia. Un poquito el rol, ¿viste? Hoy me sacaron de la producción. Bueno, buenos días primero a todos los oyentes y televidentes. También. Para quienes nos miran por el canal de YouTube y demás. Así que, bueno, y agradezco mucho la presencia de Fernando, de Milagros, de Lisa, en su calidad de miembro de la comisión. Bueno, y Carmen también te agradezco. Por supuesto, no, eso ya sobran los agradecimientos. Y sí, estamos acá para anunciar algunas actividades que tenemos previstas y también para que los matriculados y el público en general conozcan que es una comisión de español dentro de un consejo profesional como el nuestro. Esta comisión, así tal cual está estructurada, empezó a trabajar hace muy poquito, hace nada más que 1 año y medio, con un grupo que en realidad no nos conocíamos, así que fue toda una apuesta empezar a trabajar en este tema. Y cabe decir que fue realmente una apuesta ganadora, porque el trabajo que venimos haciendo es ampliamente satisfactorio, y no lo digo solo desde mi punto de vista como consejera a cargo, sino también por la repercusión que tienen las actividades que realizamos. Uno se puede preguntar qué hace una comisión de español en un consejo profesional de traductores, donde lo primero que se puede llegar a pensar es si los traductores hablan idiomas extranjeros. ¿Para qué quieren el español? Uy, si bueno. Lo escucha la doctora Alicia María por eso Zorrilla, mismo, te va a dar por una eso ahí viene la aclaración. Ahí viene. Por eso mismo, yo soy una convencida de que es muy importante, por supuesto, el dominio de la lengua extranjera, el buen manejo del idioma del cual traducimos, pero mucho más importante es el manejo de el idioma propio, porque en general los traductores traducimos hacia nuestro idioma materno. Como yo soy una traductora de larga trayectoria profesional, por no decir que tengo unos cuantos años en esto, soy de una época en la cual el español no se estudiaba en la carrera, se daba por sentado que quien accedía a una carrera universitaria relacionada con las lenguas tenía suficiente manejo del idioma propio. Y la verdad que la experiencia profesional va demostrando que no es así, que siempre necesitamos no solo mejorar, sino también seguir aprendiendo. Porque bueno, acá el experto va a corroborar lo que digo, pero el idioma, que es algo vivo, necesita que todo el tiempo estemos
velando por su buen uso. Y este es el propósito principal que tiene esta comisión. Tratar de generar conciencia entre los profesionales de la necesidad de capacitarse permanentemente en el idioma y además, como venimos haciendo sobre todo este año, poner a disposición de los matriculados todas las herramientas de las que seamos capaces dentro de este pequeño grupo que conformamos Eso la está comisión. fantástico. Déjenme decirles ya de entrada que los súper felicito porque realmente esto del consultorio del español y también el vademecum que nos van a contar en unos minutos es genial. Es Sí. genial. Es una herramienta, además, lo interesante es que hay muchos lugares de consulta, bueno, la Real Academia, la Academia Argentina de Letras, la Fundeu y demás, pero no hay ninguno que sea de traductores para traductores. Claro. Y eso me parece a mí que es el distingo más importante que tiene este consultorio. O sea, siempre vamos a dar, o van a dar quienes den las respuestas, lógicamente adecuadas a la normativa, pero siempre desde un punto de vista del traductor, o sea, facilitándole la tarea al traductor, porque muchas veces pareciera ser que tener una comisión de español es bajar doctrina, y no es eso lo que queremos hacer. Queremos ayudar a que se manejen bien las herramientas idiomáticas. Ese es el punto. Y no digo nada más porque despejar dudas, ¿no? Despejar Claro. dudas y Sí, evacuar como decía consultas. Leticia, cuando estamos trabajando, a veces estamos traduciendo y hacemos una revisión de la traducción y a veces tenemos dudas, y ahí es donde tenemos que ir a la Sí. fuente, ¿no? Y lo interesante es esto, siempre desde una mirada de la traducción, porque Exacto. muchas veces, siempre respetando la normativa, tenemos que ajustarnos a un texto que nos viene de una lengua que no nos es propia, ¿no? Entonces, es muy importante que sean los propios traductores correctores quienes responden las dudas, ¿no? Sí, excelente. Bueno, ¿y quién nos va a contar sobre el consultorio, Y yo Elisa? quería, Fernando hoy nos va a contar sobre el consultorio del español. Muy bien. Yo quería contarles un poquito acerca del vademecum, si me dejan. ¿Sí? Por supuesto. O sea, hoy estamos manejando todos los términos médicos, me sí, parece, ¿no? sí. O sea, ustedes nos consideran unos enfermos de la lengua, ¿no? enfermos O sea, idiomáticos. necesitamos que nos curen. A ver, Muy bien esa idea, Carmen. Sí, bueno, obviamente son hay una frase de metáforas, ¿no? Alicia Zorrilla que dice que el idioma español está tiene enfermo del mal virus, decir. claro, tiene el virus del mal decir. Ah, mira vos. Pero que los enfermos somos los hablantes, en Claro. realidad. Sí, es una frase. Bueno, por suerte siempre hay médicos, siempre hay un consultorio, Claro, y tenemos un vademecum estar para en estado consultar. saludable en este tema. Sí, contanos, Eli, Bueno, y ¿qué el es el vademecum vademecum? es una serie de publicaciones electrónicas Ujú. que nosotros ideamos en la comisión para justamente contarles a los matriculados acerca de novedades, consejos que tienen que ver con, o curiosidades que tienen que ver con la lengua española. ¿Sí? Sí. Como decía Leticia hace un ratito, la fuente que nosotros de la cual nos nutrimos es la Real Academia Española, por supuesto, la Fundeu, la Academia Argentina de Letras y, por supuesto, Literae, ¿no? Sí, claro. Que siempre está presente entre nosotros. Bueno, y ya tenemos dos publicaciones, una de la doctora Alicia María Zorrilla y la otra de Estela Lalane de Cervente, que también nos acompañó en Entredichos. Sí, Sí, ambas varias- ya pasaron las por dos, Entredichos. Sí, exactamente. sí, tuvimos el privilegio de contar con la entrevista a Alicia y a Estela. Sí, Exactamente. Bueno, y la primera de estas publicaciones electrónicas fue real o es realmente un lujo, porque de hecho nosotros yo les decía a los chicos hoy, la tenemos en el escritorio de la compu ahí, y hacemos clic, yo al menos constantemente. Son unas recomendaciones para corregir un texto. Ah, mira, qué Carmen. interesante. Y es larguísima, Sí. pero es súper nutrida. Yo hoy elegí algunos puntitos que fue detallando entonces Alicia, la doctora Alicia, en esta publicación. Las recomendaciones para corregir un texto. Bueno, me gustaría empezar con esta, es tratar de reducir las oraciones muy extensas. A veces cuando En traducimos... traducción jurídica eso es ahí un se poquito complica, ¿no, difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. O en textos acerca de filosofía, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿sí? Tener que traducir
oraciones terriblemente largas. Y bueno, ahí uno tiene que decidir si acorta, ¿sí? Estas oraciones muy extensas, justamente para que al lector le sea más fácil comprender lo que está leyendo. Otro punto que nos sugiere Alicia es analizar si es correcta la puntuación del texto. Algo que sabemos es que, por ejemplo, cuando utilizamos la coma, no debemos separar sujeto de predicado. Sí. Error sumamente común. Sí, muy común, porque alguien tiene un sujeto muy largo y cree que porque es largo... O porque hace una pausa en la oralidad, ¿no? Hace una pausa, entonces cree que ahí puede poner una coma. Y en realidad eso es un error. Sí, en general la gente introduce puntos de signos de puntuación como si estuviese por hablar, ¿no? Y es un texto que va a ser leído, no hablado. Ahí tenemos que tener cuidado. Bueno, Alicia también nos comenta cuando la oración comienza con complemento directo. Por ejemplo, libros de cuento les regalaron a los niños. No debemos poner una coma entre libros de cuento y le regalaron a los niños, ¿sí? O les regalaron a los niños, perdón. También cuando tenemos complemento indirecto, por ejemplo, a la abuela le faltan los dientes. No debemos colocar una coma entre a la abuela y le faltan los dientes. Sería incorrecto, ¿sí? O ante un predicativo, por ejemplo, alegres y risueñas, las niñas corrían por el jardín. No va coma entre ninguna de estas palabras, ¿sí? O cuando tenemos complemento de régimen, de nuestro trabajo responsable depende el éxito del proyecto. ¿Sí? Entre de nuestro trabajo responsable y depende el éxito del proyecto, no debemos colocar una coma, ¿sí? Bueno, habría otros ejemplos, pero no quiero aburrirlos. Muchísimos. No, pero es sumamente quiero hacer solo interesante. un comentario respecto de esto del Vademecum, y es que en el colegio estamos renovando la página, y con la nueva página todas estas publicaciones se van a subir de manera tal que estén disponibles a la mano. Claro. Mientras tanto, saben que a los oyentes les comentamos que estas publicaciones nos llegan a través de correo electrónico, ¿sí? Mediante gacetillas, y bueno, pueden, por supuesto, si no están utilizándolo, pueden solicitarlo, ¿sí? Y la subimos también a nuestra página de Facebook, que Y en Twitter pasó también. el chivo, que es Facebook/Comisión de Español. También lo subimos todas las publicaciones a esa página y en Twitter, ¿no? En Twitter también, sí. Que es Bien, o sea que- @Espanol_CTPCBA. Así es. Español. Todavía no podemos usar la ñ, lamentablemente, en las redes sociales. Bueno, ya se va a poder, Bueno, la verdad que es súper interesante esto, chicos. Muy interesante. Otro consejo que podemos tener en cuenta es suprimir las repeticiones innecesarias, inútiles o viciosas de las palabras. Ejemplo, podría ser hacer, el verbo hacer, el verbo poder, el verbo realizar, que son verbos muy, muy comunes y que a veces los repetimos, ¿sí? Realmente es una herramienta sumamente útil para los traductores que no hicimos ninguna especialización o ningún curso específico de corrección, pero tener esto a la mano nos da seguridad, creo yo. Sí, súper útil, súper útil. Y nos decías que además tienen otro. Y hay otra publicación que fue de Estela Lalande Servente, y ella nos habló en esta publicación de las abreviaciones gráficas. Brevemente podemos mencionar las abreviaturas, los acortamientos, las siglas y los acrónimos. Sí, nos puede pasar, de hecho nos pasa. Siempre difícil. Que si pones punto, no pones punto. Nos genera dudas. Los plurales de los acrónimos también. ¿Qué hacemos? Bueno, les sugerimos nuevamente que tengan esto y lo puedan revisar. Estela nos comenta que en cuanto a las abreviaturas tenemos dos tipos, las abreviaturas por truncamiento y las por contracción. ¿Sí? Acá Fernando me puede ayudar, o Milagros, pero bueno, cuando es por truncamiento se forman letras, es decir, se forman este tipo por suprimiendo las letras o las sílabas finales. Por ejemplo, cuando en vez de usar la palabra código, utilizamos cod, ¿sí? Con tilde y punto. Y en el caso de la contracción, se omiten letras centrales de la palabra. Por ejemplo, la palabra departamento nos queda depto, Claro. ¿sí? Con un punto también final, ¿sí?
cuando leemos, por ejemplo, o vemos algunas recomendaciones ortográficas, les cuento que en las abreviaturas se mantienen las tildes, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra paj, ¿sí? Tenemos que mantener la tilde. ¿Qué otro dato les puedo...? Por ejemplo, cuando las abreviaturas van precedidas de un número, se escriben separadas de por un espacio. Por ejemplo, 15 pajs, ¿sí? Y otro tema importante, cuando nosotros leemos una abreviatura tenemos que decirla de manera completa, ¿sí? Yo recién lo leía para que ustedes lo puedan para visualizar. Que te corrijamos. Claro, pero en realidad cuando nosotros leemos debemos decir 15 páginas, ¿sí? Claro. Esto también es un dato interesante. No vas a decir fax. Claro. Y bueno, podíamos... Bien, tenemos entonces, otras. todo esto, Elisa, recordanos, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, O sea, decíamos yo Milagros por Facebook. hoy quiero, tengo una duda con relación a abreviaciones. ¿Qué hago? ¿Dónde busco? Bueno, entras por Facebook o entras por Twitter o entras al sitio del colegio. No, todavía en el sitio. Todavía no. Estamos en eso. Vamos a tener una pestaña propia, digamos, para el Vademecum y la Comisión de Español, pero por ahora, si son matriculados, ya les debe haber llegado por gacetilla ambas publicaciones, y si no, en la página de Facebook, facebook.com/Comisión de Español, y si no en Twitter, @espanol_CTPCBA. O si no, nos envían un O nos correo envían un correo electrónico y se los enviamos todas las veces que ¿Cuál quieran. es el correo electrónico de la comisión? espanol@traductores.org.ar. Muy bien. Y cuéntenos un poquito de cómo trabaja la comisión, ¿no? ¿Cuándo se reúnen? ¿Dónde? Bueno, como todas las comisiones, hay un reglamento donde exige que nos reunamos una vez por mes, pero eso es flexible, generalmente en cuanto a mayor cantidad de reuniones, porque a veces para la organización de algunos eventos nos tenemos que reunir más seguido. Pero sí, una vez por mes nos encontramos y después es el trabajo que los miembros hacen desde casa, ¿no? Y mañana nos reunimos. Justamente mañana. Nos Así que reunimos los últimos miércoles, el Del último mes. miércoles de cada De cada mes mes. a las 18. así es. Bueno, en la sede recordamos Corrientes. entonces a los miembros de la comisión que mañana Mañana tienen que venir mañana, y sí. los que quieran anotarse pueden venir directamente mañana y los anotamos en el momento. Así Están que no, invitados. están invitados a Cordialmente venir. invitados. Están Así que, invitados a incorporarse sí. a la comisión. La verdad que es un grupo de trabajo muy, muy activo. Bueno, como yo decía, hace relativamente poco tiempo que está funcionando, sin embargo, los resultados obtenidos fueron muchos, así que los que se sumen tienen que venir dispuestos a trabajar. Sí, eso es fundamental, ¿no? Tener ganas de trabajar, fundamental. Y también les recordamos que este sábado 30 están las jornadas organizadas por la Comisión de Español, de lo cual vamos a hablar después, porque ahora queremos irnos al segmento que más nos gusta, Eli, ¿no? A escuchar música. Sí. Y, Bueno, hoy la haciendo música... uso. Sí. Hoy, ¿quién eligió? Abuso de ¿A autoridad. quién le pedimos hoy que eligiera el tema? ¿Quién eligió Hoy el dice, tema hoy- musical hoy? Cometí un abuso de autoridad, pero... Y ya sabíamos a quién iba a salir. Sí, Leticia. sí, así que lo podemos escuchar. A Bueno, Joaquín pero Sa- a Joaquín Sabina. a Joaquín Sabina, bueno, por español. supuesto. No sé si habla muy bien el español, pero... ¿Qué tema elegiste, Leticia? Ay, no me acuerdo cómo se Contigo. llama. Contigo. Contigo. ¿Y Sí, por qué sí. lo elegiste? Leti? Porque me encanta lo que dice respecto del amor, ¿no? El amor no es cumplir determinados parámetros, el amor no es respetar determinadas reglas, el amor es quererse, ¿no? Y cuando él le dice que no sabe llegar a fin de mes, no va a hacer esto, no va a festejar el cumpleaños, no va a hacer un montón de cosas por ella, pero se va a morir de amor por ella. Creo que me es, mató. y le pide a ella que solo se muera de amor por él. Me parece que es fantástico. Muy buena elección, Leti. Bueno, y ahora ¿Sabemos entonces ¿lo escuchamos? escuchamos a Joaquín Sabina. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes.
seguimos en Entredichos. Aquí hasta las 11 de la mañana invadimos. Sí, acá esa cámara nos está tomando. Estamos las tres juntitas pegadas. Ya se pierde la magia de la radio, viste que vos pensabas que estaban todos así, no, se ve que estamos las tres juntas. Sí. Bueno, volviendo a Entredichos. Seguimos aquí en el dial, el 94.7 del dial, en Radio Palermo, hasta las 11 de la mañana. Pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, o en Twitter, en @entredichosok, o por mail en entredichos@traductores.org.ar. Hoy, las recomendaciones de Roberto en el día de hoy van a salir por Twitter, no. Sí, porque tenemos muchísimo para hablar. Muchísimo para hablar de la jornada y del trabajo de la Comisión de Español, así que seguimos con nuestros auspiciantes. Sí, porque a Roberto, como siempre, lo acompaña Valhuter, la librería, un nuevo concepto en librerías. Así que el segmento de Roberto, auspiciado por Valhuter, en el día de hoy va a salir por Twitter con todas las recomendaciones sobre libros para leer, de ficción, de español y de normas del español tenemos para ser dulce en la biblioteca. Y como siempre nos acompaña también Transeconomy, que es el aliado indispensable también de los traductores, y que si todavía no renovaste tu licencia de letrados, puedes hacerlo ahora en este mes, porque hasta el 30 de junio está una oferta solamente para los traductores matriculados del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que pueden ingresar en www.traductores.org.ar. Allí se encuentran los precios, cómo contactarse, y por supuesto tenés que aprovechar ahora que están dulces el invierno, y ya 30 el sábado, junto con la jornada, pueden hacer todo junto en el mismo día. Como siempre, Transeconomy nos acompaña. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GESPoint para su gestión. La palabra del día. Una reflexión sobre el uso de nuestro idioma. Y hoy la palabra del día, más que una palabra, es un consultorio de palabras, ¿no? Porque Fernando nos va a contar cuáles son las consultas que hasta ahora hicieron los traductores en este consultorio que tiene la comisión. Bueno, mira, Carmen, en primer lugar me gustaría comentar que, bueno, implementamos este servicio de consulta sobre el español con el objetivo principal que tenemos en la comisión, bueno, que es, como comentaba Leticia, de mantener actualizada la matrícula en cuanto a la normativa correcta del español. Y bueno, recibimos todo tipo de consultas por correo electrónico, también por Facebook. Por Twitter no hemos recibido muchas, pero también podemos recibir, pero sí recibimos demasiado por correo electrónico y por Twitter. Como dijimos, y por Facebook, perdón, como dijimos, espanol@traductores.org.ar. Es un servicio destinado exclusivamente a los matriculados en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Nos envían la consulta y la respondemos en las 24 horas, rapidito. Y bueno, consulta de todo tipo, ortotipográficas, gramaticales, de normativa, de ortografía, puntuación. De hecho, habíamos hecho una encuesta el año pasado, en 2017, para saber cuáles eran las principales dudas más frecuentes. Con eso también hicimos el Bademecum, vamos haciendo el Bademecum, vamos sacando esas publicaciones. Y también, bueno, con las consultas que recibimos, luego las hacemos diversas plaquitas que ya publicamos, de hecho creo que 2 o 3, en Facebook y en Twitter, con las consultas también, para que las aproveche toda la matrícula y el público en general. Las publicamos en Facebook y en Twitter. Y ahora trajimos algunas que nos hicieron recientemente. Por ejemplo, un consultante nos pregunta sobre las enumeraciones en lista, nos envió un texto
Lo que quiero también resaltar del consultorio es que intentamos que la respuesta no sea concisa, no sea de 1 o 2 líneas, y nosotros tratamos de extendernos, explicar, porque siempre, claro. a ver, quizá la Real Academia Española, por medio de Twitter, en RAE Consultas, sus respuestas son muy concisas, muy van al punto, y siempre el consultante se queda con... Claro, con a algún, veces falta la explicación del porqué. Claro, nosotros tratamos de hacer algo más... más abarcativo. Más abarcativo, sí. claro. Tratamos de no dejarlos con ninguna duda, y quizá incluso nos extendemos un poco más. Tratamos de hacer eso como para suplir esas carencias que tienen otros medios. Sí, además también, perdón que te interrumpa, pero me parece que el hecho de brindar una explicación un poco más amplia hace que alguien, no el consultante de esta duda en particular, pero alguien que ingresa al consultorio y ve las dudas que hay, también vaya enriqueciendo el conocimiento del idioma, ¿no? O sea, muchas veces si uno se queda solo, se usa así, una persona ajena a esa consulta no termina de entender bien el fundamento de la explicación. Entonces me parece fantástico abundar un poco en el... Los que respondemos, bueno, somos miembros de la comisión, traductores todos, correctores varios de nosotros. También consultamos con lingüistas especializados, que siempre colaboradores fieles de la comisión, como por ejemplo de la Fundación Litera, siempre están dispuestos a responder nuestras consultas, y consultamos con ellos, con otros colegas, con otros correctores. O sea, eso también, intentamos que desde la pregunta, desde la consulta más simple hasta la más compleja, todo lo consultamos con otros colegas, con otros profesionales, como para no dejar ninguna duda, y lo que les enviamos es además de consultar en la bibliografía correspondiente, que eso es muy importante, y también muchas veces, si es necesario, la citamos. Sí. Y como decía, un consultante nos preguntaba por las enumeraciones en lista, nos enviaba un texto que tenía que corregir, o que estaba traduciendo, mejor dicho, y entonces... la respuesta más que nada fue que era incorrecta esta enumeración, porque bueno, la enumeración empezaba con minúscula, era una oración completa, algunas finalizaban con punto, otras empezaban con mayúscula y terminaban y finalizaban sin punto, algunos terminaban con punto y coma. Bueno, había una mezcla, de puntuación, y bueno, nuestra respuesta más que nada es que no cumplía con la norma correspondiente en cuanto a la puntuación y mayúsculas y minúsculas, porque bueno, principalmente en una enumeración en lista, así rapidito les cuento, si cada viñeta tiene una sola palabra, tiene que comenzar con minúscula y terminar con coma, cada enumeración, cada viñeta. Claro. Si tiene 2, 3 o 4 palabras, esto es tomado de una obra de Alicia Zorrilla, en este caso, y también consultado con ella fue esta consulta. Si tiene 2, 3 o 4 palabras, vamos a poner punto y coma y punto en la última. Y en el caso de que sea una oración, o cada ítem es una oración, o tiene más de 5 palabras, vamos a comenzar con mayúscula inicial y terminar con punto. Eso más que nada fue la consulta, y nuestra respuesta también obviamente nos extendimos. Después nos consultaron sobre admirar, sobre la palabra admirar, algo o a algo, ¿no? Esa duda eso, siempre la suelen tener con otros verbos también. Y bueno, nuestra respuesta fue que admirar es uno de los tantos verbos transitivos que suponen afectación física o psíquica, y que rigen la preposición a cuando el complemento directo es un nombre propio o un nombre común de persona. Por ejemplo, yo digo admiro a Juan, o admiro a las personas que saben reconocer sus errores, pero admiro los caballos, admiro la casa. Después, una consulta que la comento porque me causó quizá hasta un poco de gracia, y es como una anécdota, porque me dice, ya lo consulté con Alicia Zorrilla, pero me quedé con la duda, quería una segunda opinión. Entonces, yo era para decirle, si lo consultaste con la doctora y son tenés palabras mayores. Claro, Palabras pero bueno, santas. qué interesante eso, porque lo consultó con alguien que ya está. No hay más nada que consultar, es indiscutible su respuesta para nosotros. Seguía con la duda. Y entonces quería una segunda opinión. Está muy bien. Obviamente. ¿No se te ocurrió contradecir a Alicia? No. Nosotros lo que hicimos antes de responderle es
consultar con Alicia, le damos nuestra opinión, nuestra respuesta a Alicia, y Alicia obviamente dijo sí, es así, es correcto, estoy de acuerdo, y bueno, para no... ¿Y cuál fue la consulta? Bueno, la consulta... Queremos saber fue ahora. Algo que también muchos traductores a veces tienen esta duda, y lo vemos cuando nos escriben los correos. ¿Por qué? Porque nos escriben los correos y las fórmulas de saludo o de despedida. O sea, por ejemplo, usan la coma en la fórmula de despedida. Sí. Por ejemplo, después de saludos cordiales, coma, Fernando. Entonces ese Fernando se transforma inmediatamente en un vocativo, porque hay una coma. Saludos, punto. Fernando. Saluda atentamente, punto. Y abajo claro, cualquier fórmula que sea de saludo, punto. Y el nombre del que escribe el correo. Y eso se ve, ese error, la coma. O también por influencia del inglés, cuando comienzan, buen día, coma. O estimado, Pablo, claro, no querido, coma, no va la coma. Dos puntos. La coma entre el querido y el Pablo. Claro, también. Que ahí tendría que ir la coma por el vocativo Hola, de Pablo. coma, Pablo, 2 puntos. Claro, también. A veces no ponen la coma. Sí, claro. Querido Pablo, por ejemplo. No, ahí no. No va hola, Pablo. Ahí no va coma. Hola, Pablo. Claro, buen día, Pablo. Buenas tardes. Yo debo confesar que cuando tengo que escribir un correo electrónico a Fernando, a Milagros, a Elisa, ¿lo pensás? A Nuria, edito, corrijo y después lo mando. Claro. Ahora después cuando tengo que escribir carne de consultorio, Pero bueno, su consulta estaba bien escrita de todas maneras, tengo que reconocer eso, pero preguntaba si en la fórmula de despedida de una carta o correo electrónico, por ejemplo, atentamente, saludos cordiales, que algunos dicen que va coma, algunos, porque es cierto, en algunas obras algunos autores utilizan la coma, aceptan la coma, pero no, definitivamente la norma es punto. Porque bueno, por una razón lógica, como decía, se transforma en un vocativo ese nombre, así que no, esa fue una consulta muy interesante. Fernando, también es un error, quizás es el hola Juan, ¿no? Y se olvidan la coma entre el hola y el Juan. La verdad que yo quiero hacer una reflexión de esto que está contando Fernando, que honestamente desconocía esta consulta. Y es el grado de respeto entonces que tiene nuestro consultorio, porque si alguien que ya había consultado con Alicia Zorrilla nos consulta, quiere decir que estamos generando realmente un grado de respeto entre los matriculados importante. Y después, bueno, pedirles a todos que se animen a consultar, porque en realidad, si bien las consultas se publican en formato de placas y demás para que sean útiles a toda la matrícula, se publican en forma anónima, o sea, nunca va a figurar el nombre de quien consulta. No hay que tener vergüenza. Además, siempre es mejor consultar antes de cometer un error, ¿no? Y teniendo esta herramienta tan a la mano, y con esta celeridad de respuesta, realmente invito a que los traductores hagan consultas, ¿no? Que se animen a hacerlas. Y les agradecemos, ¿no, Leticia, que lo hagan? Porque eso le da mucho valor a nuestro trabajo, ¿no? Una consulta polémica, que me parece que... La hacemos. La voy a hacer. La mecha. Todes les chiques. Estemes. Me causa una cierta incomodidad. Yo lo consulté el otro día a la licenciada María Marta García Negroni, que estuvo en Entredichos, y ella dijo que, bueno, es una realidad instalada, claramente está sucediendo, esto del lenguaje inclusivo, pero para ella es violentar innecesariamente el idioma. ¿Qué piensa la comisión? Tenemos que pasar la sigla primero, ¿no? Y después que nos contesten. Seguimos hablando. Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones independientes. Y creo que, Fernando, vos tenés la respuesta que dio la RAE, por lo menos. Claro, a ver, la Academia Argentina de Letras todavía no se pronunció al respecto, o sea, no dijo nada, salvo algunos académicos. De hecho, yo hablé sobre el tema con Alicia Zorrilla, la vicepresidenta, por ejemplo, pero no formalmente la Academia todavía no dijo nada. Sí, la Real Academia Española
se pronunció sobre eso y de hecho hay una consulta que le hacen por Twitter hace unos días, este mes fue, sobre esto que se está viendo mucho, sobre todo en la Argentina, el uso de la E en lugar de la A y la O, en palabras como diputades, indecises, eso de hecho hay un video que se ha viralizado sobre una alumna de un colegio que habló así. Bueno, y la RAE fue muy clara en su respuesta y dice que el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. A ver, es algo que genera mucho debate, va a llevar años, es mi opinión. De hecho, en la comisión nuestra hay debate también porque quizá hay algunos que bueno, tienen sus diferentes posturas y está bien, se acepta. Están de acuerdo en revisar las normas del idioma español para incorporar este lenguaje inclusivo. Nosotros, desde la comisión, tenemos la postura, tengo que decirlo, que bueno, respetamos la norma, aún la normativa es una, esa E no existe, la X, la arroba, que también se ve. Es incorrecto, hoy es un error, hoy es un error, claro. Así que tenemos esa postura de respetarlo, yo no puedo, y yo como también lo comentaba con mis alumnos, como docente universitario, les decía, aunque suene un poco antipático, si yo veo algo así en un examen, lamentablemente se va a ver en la nota reflejado que no es lo correcto, así que bueno. Y de hecho hay unos artículos que nosotros publicamos en Twitter desde la comisión, muy interesantes, que lo pueden leer, repetimos, @espanol_ctpcba, sobre esto del lenguaje inclusivo, y un académico de la Academia Argentina de Letras dice que bueno, esto que decía, la Academia no emitió un dictamen acerca del uso de las formas de inclusión, el todos y todas también, porque no es solo el tema de la E, el todos y todas, todos y claro. Todas, no aclarar, claro. Y él dice, claro, y él dice, bueno, que en español el género se estructura, estoy hablando de Santiago Kalinowski, que es, ya les digo, es lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, y él dice que el género se estructura de la siguiente manera: el femenino solamente designa a un grupo de mujeres, el masculino designa a un grupo de hombres como a un grupo mixto. A este último caso se lo conoce como masculino genérico o no marcado. Y después también hay otro artículo que no lo publicamos, creo que lo recomiendo, que lo publica la Fundeu. No lo escribió la Fundeu, sí lo publicó la Fundeu, es de Cristian Fallas Alvarado, sobre el lenguaje inclusivo, es de hace unos años, es del 2010 de hecho, ya viene de hace años este tema, y él dice que bueno, la lengua española dispone de dos géneros principales, femenino y masculino, pero el segundo puede englobar también al primero, como en la oración, los niños pequeños son muy indefensos, dice. En este último caso se hace referencia a mujeres y varones. Y después él dice algo muy interesante, dice, quienes defienden el uso inclusivo arguyen que el género masculino es excluyente. Sin embargo, dice, si esto se analiza detenidamente se comprueba todo lo contrario. Porque en la oración los niños pequeños son muy indefensos se refiere a mujeres y varones. En cambio, las niñas pequeñas son muy indefensas solo puede referirse a mujeres. Entonces, por lo tanto, quedan excluidos los varones. Entonces, como se puede ver, el masculino es el inclusivo y el femenino es el exclusivo. Y de acuerdo con lo anterior, bueno, en gramática se habla de género marcado, que es el femenino, y lo marcado el masculino. Pero bueno, en realidad lo exclusivo es claro, el femenino. Usar solamente el femenino. Claro. Muy claro, por supuesto, estamos hablando desde el punto de vista de la lengua, ¿no? No nos metemos en cuestiones. Porque es un tema, los que están, digamos, a favor de este lenguaje inclusivo hablan de discriminación de la mujer y de... A ver, lo que dice también este autor es muy interesante, porque él dice, el lenguaje no discrimina. Claro. En realidad lo que discrimina es la sociedad. O sea, el lenguaje es así, es el correcto. ¿Es necesario cambiar el lenguaje para que tenga un efecto inclusivo en la sociedad? No sé. No sé, es un debate bastante importante también, y podemos responderlo filosófico y sociológico, porque... ese marcador de les
no sé si no es más excluyente que la incorporación. Por ejemplo, cuando uno tiene que marcar un cupo femenino en una determinada actividad, está indicando que hay una exclusión, ¿no? O sea, entonces esto me parece que sucede lo mismo, que es más excluyente aún, porque es muy determinante. Pero bueno, es una cuestión para cuestión discutir. Que se puede. Y ahora Milagro nos tiene que contar qué vamos a hacer el sábado. Pero bueno, dejar un poco tiempo. No contar mucho, pero bueno. Y es que es muy corto el programa, chicos. Muy corto, necesitamos una hora más. El sábado 30 de junio, ¿a qué hora, Milagros, es la convocatoria? El sábado 30 de junio a las 9:30 empezamos con la acreditación. Sí. La jornada propiamente dicha es de 10 a 18. Con un receso como siempre de 13:15 a 14:30 para el almuerzo. Y les cuento brevemente los oradores que tenemos. Tenemos al profesor Alejandro Parini, que nos va a hablar del lenguaje en los entornos digitales, todo lo que es el lenguaje por WhatsApp, por correo electrónico, en YouTube, en Instagram, y cómo se usan en estos diferentes contextos digitales. Después tenemos a la traductora Cristina Piña, que nos va a hablar. Su ponencia se llama La lógica del sombrerero loco, el castellano traducido en escena. Ella nos va a hablar sobre la traducción del español en el teatro, y cuál es el rol del traductor y cómo se articula con el director, qué le pide el director al traducir. En guiones específicamente, sí, ¿no? En obras de teatro. Tenemos también a Guillermina Bogdan, que nos va a hablar sobre la normalización y la estandarización de una lengua, conceptos clave en la evolución lingüística, conceptos como substratum, superstratum y adstratum, a partir del análisis de las teorías sobre el contacto lingüístico, interferencia, convergencia lingüística, de orden tanto fónico como gramatical y léxico, un poco más teórico. Después tenemos a María Marta García Negroni, que ya estuvo con ustedes, acerca del presente del subjuntivo y la alternancia entre la forma voceante y la forma tuteante, porque dice que los normativistas que propiciaban la normalización en favor del tuteo y la eliminación del voceo se dio en Chile y en Perú, pero no tuvo una repercusión definitiva acá en el Río de la Plata, entonces se alterna, y nos va a contar esta alternancia de términos de posicionamientos enunciativos diferenciados. También tenemos a Nuria Gómez Velart. También estuvo, ¿no? Sí, estuvieron todos menos Guillermina Bogdan, que ya la anotamos para invitarla. No, y Cristina Piña también estuvo el año pasado. Ella nos va a hablar sobre los barbarismos en las traducciones, una exploración por el mayor vicio de los traductores. Acá ya dice que el español, al ser una lengua viva, está en contacto obviamente con otras culturas, y ese entorno genera situaciones que el hablante toma expresiones de otros idiomas que conoce, y de ahí surgen no solo los préstamos lingüísticos, sino los barbarismos que surgen también a veces reflejados en las traducciones. Y después tenemos a Mariana Bossetti, que ella se dedica sobre todo al lenguaje claro, mucho también en el ámbito legal, pero en este caso nos va a hablar del lenguaje claro en general, y la responsabilidad de explicar una aproximación al lenguaje claro en el siglo XXI. Así que cierra Cristina Piña, y después tenemos sorteos. De varias obras. También tenemos, no quiero spoilear, pero vamos a sortear. ¿Cómo spoilear? Estamos en español y ¿cómo spoilear? Pero no me gustan todavía lo que propone la Fundeu para spoilear. Podemos proponer algo nosotros para la próxima. Propongamos algo. Propongamos para el próximo programa, porque vamos a volver a encontrarnos en algún momento durante este año, porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, mencionar, el 27 de octubre, como todos saben, Día del Corrector, Día Internacional del Corrector. En este año, por suerte, cae sábado, para hacer una gran jornada que vamos a hacer, que se va a llamar Primer Encuentro Nacional de Traductores Correctores, lleno de excelentes ponentes, traductores, correctores la mayoría, licenciados en letras. Va a haber
para todos los gustos, vamos a hablar de economía, de jurídica, de ¿qué más? Científico-técnico. Súper amplio. Sí, ahí vamos a abarcar varios temas de la corrección y traducción. Con cierre con cierre de la gran Vamos Alicia a ver, Zorrilla. si nos consultan más a nosotros que a ella. Vamos a ver si nos sacamos nosotros. Esto va a ser en octubre. Pero bueno, más que nada para hacer la idea de esta jornada es hacer hincapié en el proceso de corrección que es fundamental en la traducción. O sea, ese paso es fundamental para el proceso. Genial. Y quiero cerrar con una frase que es nuestra, antes de que cierren ustedes, Sí. que es No es nuestra, el lema Alicia de la comisión, es de Alicia Zorrilla, es el lema nuestro de la comisión, que es que no faltan reglas para expresar correctamente el español, sino personas que las conozcan, las aprendan y tengan la buena voluntad de cumplirlas. Excelente. Excelente. Y yo me puedo Muchísimas despedir gracias. con un agradecimiento a los integrantes de la comisión, que Fernando, que es mucho más joven que yo, se acuerda Ahí está. los nombres de todos. Bueno, Fernando D'Agostino, que es el coordinador, Milagros Landini, la secretaria, Alejandra Lismendi, Alejandra Vito, Rosana Versace, Clarisa Pereira, Ignacio Gómez y Elisa Ollero. De verdad es un placer trabajar con todos ellos. Se convirtieron en un motor que me tiene a 180 kilómetros por hora, pero realmente muy satisfecha con los resultados que estamos obteniendo. Muchas gracias por haberme invitado. Y ha sido un placer para nosotros Gracias tenerlos a los aquí. oyentes. Nos despedimos. Y nos despedimos. Hasta el martes próximo. Nos vamos, agradecemos a Javier Morillas, nuestro operador, a Laura, que está desde En las las redes redes, sociales, y bueno, hoy tenemos acá a Leticia con nosotros. Y nos escuchamos, nos vemos, como dice Sabri, el martes próximo martes. Chao. 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 El músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la